Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Matías Senegale Portillo, sirvo con mi esposa en el Ministerio de la Iglesia de la Paz en lo que es misiones y matrimonios. En esta mañana nos toca en el pasaje de la hora silenciosa el libro de Génesis. Si me acompañas con tu Biblia, vamos al capítulo 37, del versículo 18 al 36. Dice así la palabra de Dios. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos tenían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es... Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta aquí el pasaje que nos toca en esta mañana para poder compartir. Es interesante, en los primeros versículos habla que es la historia de una familia, de Jacob y su hermano José, era el soñador, y estos sueños que él contó generaron envidia en los hermanos, también que su padre le dio una túnica de colores, fue generando mucho odio y envidia y celo en el corazón de sus hermanos. También es interesante porque anteriormente en el versículo 2, en una parte, dice que José informaba a su padre la mala fama de ellos. Vemos que José era un joven, era el menor, el hermano más pequeño de su familia, pero una persona correcta, ¿sí? Posiblemente contaba, ¿no?, para alardear del sueño y decir que iba a ser grande, sino lo que Dios le había mostrado en ese momento, y lo compartía con sus padres, pero eso generó envidia en el corazón de ellos, a tal punto que esa envidia fue creciendo, que
que la envidia es una emoción muy peligrosa y destructiva, que cuando su padre lo manda que vaya a ver a sus hermanos en el campo, cuando dice que lo ve venir de lejos, ya ahí ellos conspiraron contra José. Y hablando en términos legales es un delito, ya que se ponen de acuerdo contra alguien para sacarlo del puesto, y en este caso a tal punto de querer matarlo, quitarle la vida. Imagínate esa situación, de lejos estás llegando y tus hermanos ahí están conspirando para matarte, para quitarte la vida, porque estaban llenos de odio, llenos de envidia, llenos de pecado de la carne. Ahora es interesante que en ese momento Rubén dice que no lo maten, porque era su propio hermano. Parece que en un momento él sale, pero después quien propone otra cosa es su otro hermano, que dice que mejor por qué no lo vendían y bueno, sacaban provecho, que es Judá. Ahora, aún en esos tiempos, hasta el día de hoy, sería una trata de personas, ¿no? O la esclavitud. O sea, de pasar a matarlo, dice, no, mejor lo vamos a vender como un objeto, prácticamente, ¿no? Interés económico, amando el dinero más que a su hermano. Ahora, toda esta situación seguramente es interesante que todo en el pasaje no se menciona que José no dijo ninguna palabra, pero seguramente pasaron muchas cosas en su corazón. Acababa de tener esos sueños y de repente todo se derrumbó, no entendiendo nada, su misma familia, su propia sangre, todo lo que le querían hacer. Al final, bueno, lo terminan vendiendo y termina en Egipto. Su padre pensaba que había muerto por una bestia que lo había matado en el campo, triste, enlutado. José iba en la casa de Potifar, entonces ahí comienzan las pruebas, ¿no? Dios, cuando sin duda tiene algo preparado para nosotros, tiene un propósito, pero sin duda van a venir las pruebas. Lo más, a veces lo que nosotros no podemos entender, como nuestra propia sangre, nuestra propia familia o nuestro entorno, aún hermanos cercanos en la fe, que pueden tomar ese recelo, ese odio, pero aún así, ¿sabes? Los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios se cumplen. Yo te animo a que puedas seguir leyendo el pasaje, la escritura, porque José le es fiel y José tiene gracia para con Dios y para con los hombres, y Dios es fiel en todo el tiempo y Él cumple el propósito que Dios tenía para su vida. Pero por ahí hoy te encontrás en esta situación donde por ahí no entendés la situación que se está tocando vivir con amigos, con cercanos, con familiares o aún un amigo muy cercano, el trato que puedes estar recibiendo, pero yo te animo a que puedas mantenerte fiel. José fue obediente, le dijo, tenés que ir al campo, y él fue al campo. Mantenete fiel, mantenete obediente, mantengámonos fiel, obedientes a Dios, que aunque no entendamos la circunstancia que por ahí estemos pasando, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Sabes? Es interesante, volviendo, por ahí lo había mencionado al principio, pero en el versículo 2 dice que informaba la mala fama de ellos y eso lo irritaba, lo enojaba a ellos. Y sabes, cuando uno es fiel y hace las cosas bien en obediencia, quienes están mal vamos a provocar una ira o una envidia, porque la persona en realidad no está bien, la otra persona, ¿sí? Entonces no te preocupes, si uno está haciendo las cosas bien, dice la palabra de Dios, si uno quiere vivir piadosamente va a padecer persecución, y acá lo vemos en la vida de José. Pero te animo, querido hermano, a que puedas mantenerte fiel y firme. Sin duda, esto es un cuadro de Cristo. José representa a Cristo en estos versículos, porque vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Fue vendido también por 30 piezas de plata. Fue humillado, llevado hasta la muerte, pero él resucitó y venció a la muerte.
No, es un reflejo de Cristo, porque después José va a rescatar no solamente una nación, sino el mundo entero, porque va a venir un hambre tremenda que gracias a Dios y la estrategia que le muestra a José es quien Dios utiliza para rescatar a todo el mundo. Y Jesús es lo mismo. Jesús vino, fue maltratado, humillado, pero porque vino con un propósito de salvar al mundo entero de nuestros pecados y darnos una vida y vida en abundancia, una esperanza. Es un reflejo de Cristo. Recordemos que siempre la palabra de Dios va a mostrar a Cristo, porque la palabra de Dios es cristocéntrica. Cuando estudiamos la palabra, estudiamos a Cristo también. Entonces, querido hermano, volviendo al pasaje, quiero animarte, no sé en qué situación estás, pero quiero animarte que sigas adelante, manteniéndote fiel, firme, obediente al Señor, que Dios va a cumplir su propósito. Y si uno tiene un problema de envidia, de recelo, de odio, es momento también de ir a Jesús, que Él necesita sanar nuestro corazón. Y no sé cómo ves a las otras personas, pero si estás en una situación que tenés envidia con alguien, es bueno hablarlo, es bueno tratarlo, porque si eso carga tu corazón, hasta puede cometer algo que no desea. Aún un asesinato, aún cosas que uno no piensa hacer. ¿Por qué? Porque por el sentimiento del odio, de la envidia, puede hacer cosas que uno después se puede arrepentir y no haya medicina. Entonces, que Dios te bendiga y te animo a que podamos seguir estudiando juntos la palabra de Dios, que hay riquezas y tesoros escondidos en ella. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.